Bueno, hola, muy buenas noches para los asistentes que se encuentran hoy en plataforma acompañándonos, miércoles 3 de noviembre del 2021. Bienvenidos a nuestra 10ª charla. Para las personas que nos acompañan por primera vez, mi nombre es Elibet Lara de la ciudad de Cali. Como siempre, les agradezco a ustedes por haber aceptado la invitación a nuestra charla y a las personas que nos verán en diferido. Hoy tenemos como conferencista al abogado Esteban Gómez de la ciudad de Medellín, a quien quiero saludar y darle la bienvenida. Muy buenas noches, Esteban. Elibet, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Esteban. Y emocionada por el tema de hoy. Excelente, me encanta eso. Ok, Tengo inhabilitada la cámara de él. listo. El señor Esteban es abogado, asesor en propiedad horizontal y derecho inmobiliario. Antes de entrar en materia, recordarles que esta charla está siendo grabada. La metodología de hoy, vamos a hacer la charla en dos partes. La primera, el señor abogado va a dictar su charla y en la segunda vamos a darle respuestas a sus inquietudes. Quiero pedirles un favor. Nosotros en estos momentos estamos contando con un problema de plataforma y tenemos que muy seguramente en unos 30 minutos que salir y volver a entrar para que por favor estén pendientes y vuelvan y se reconecten. ¿Listo? Los invitamos a que nos sigan en Facebook, en YouTube. Ahí encontrarán información. Sin más preámbulo, démosle entonces la bienvenida y permitamos que el doctor Esteban Gómez nos deleite con el tema de funciones y responsabilidades de los órganos administrativos. Adelante, Esteban. Bueno, Elibet, primero que todo, muchas gracias a ti pues, por la invitación, por permitir este espacio para que, digamos que llevemos el conocimiento que se tiene para ellos, un mundo de la propiedad horizontal y desde la ley, obviamente, desde todo el régimen de propiedad horizontal, de manera que pongamos o que llevemos estos conceptos que el día de hoy vamos a tratar para que propietarios, administradores, consejeros, y todos los actores de la propiedad horizontal en sí, logremos entonces tener en cuenta o conocer de primera mano las funciones y algunas responsabilidades, no tanto las responsabilidades desde el punto de vista jurídico, pero algo trataremos y llevar entonces así, digamos que los conceptos que de pronto son muy abstractos en la ley, para que de una u otra manera todos los actores logremos interpretar de manera correcta la ley, de una manera mucho más sencilla y tener los conceptos claros. Me permito entonces compartir pantalla, Eli. Sí, adelante. Ahí la estás viendo, ¿se ve Sí, bien? perfecto. Bueno, cordial saludo entonces para todos los que nos acompañan en esta noche y a todos aquellos que nos verán en diferido entonces. ¿Estamos viendo correctamente la presentación? Sí, en presentación, perfecto. Sí, perfecto, listo. Entonces vamos a tratar las funciones y responsabilidades de los órganos administrativos. Para eso entonces vamos a recordar algo que habíamos hecho en la charla anterior, el mes pasado, pero que es necesario recordarlo, sobre todo aquellos que por primera vez están accediendo a este espacio tan bueno y tan enriquecedor que tiene él. Entonces miremos, existe una jerarquía normativa, ¿cierto? Esa jerarquía normativa nos está diciendo, cuando estamos en el régimen del propiedad horizontal, nosotros debemos tener muy en cuenta cómo estamos rigiéndonos o cómo nos regimos en cuanto a las normas que se integran a ese maravilloso sistema jurídico que es la ley 675/2001 o llamado el régimen de propiedad horizontal. Digamos que nuestra principal piedra o la piedra angular de todos nosotros va a ser la Constitución Política de 1991 y todo su articulado. En segundo lugar tenemos la ley 675 de 2001, régimen de propiedad horizontal. En tercer lugar, las leyes comunes.
aquellos códigos penales, civiles, comercial, en fin, los códigos que se puedan integrar de una u otra forma, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, los decretos y las resoluciones. También estarán en cuarto orden los códigos departamentales, los acuerdos municipales y por último, digamos que estará el reglamento de propiedad horizontal, que a todas luces será la Biblia, nuestra carta de navegación en cuanto a copropiedades y, como lo habíamos dicho anteriormente, digamos que es uno de los elementos básicos a los cuales hay que prestar gran atención. Hablemos del régimen de propiedad horizontal, simplemente para recordar que cuando hablamos de régimen, estamos hablando de una forma de gobernarse, una forma de regirse en cuanto a los edificios, a las copropiedades, a todas aquellas unidades residenciales de uso mixto, comercial y también residencial. Básicamente, ese régimen de propiedad horizontal va a ser un conjunto de normas o reglas mediante el cual aquellas personas que están sometidas al régimen de propiedad horizontal en edificios o conjuntos residenciales se van a tener o van a comprometerse a cumplir. Directa o indirectamente, así es. Hablemos de la Ley 675/2001 y recordemos qué nos dice el artículo primero en cuanto al objeto. En cuanto al objeto nos dice básicamente que esta ley, este régimen de propiedad horizontal está regulando una forma especial de dominio, denominada propiedad horizontal, en la que concurren derechos de propiedad exclusiva sobre bienes privados y derechos de copropiedad sobre el terreno y los demás bienes comunes. En pocas palabras, simplemente está diciendo, el objeto que tiene esta ley, o para qué se hizo esta ley, es regular una forma especial de dominio. ¿Por qué es especial? Porque tenemos unos propietarios con unos derechos que son privados, sobre sus bienes privados con respecto a sus bienes inmuebles, y también unos derechos que serán de copropiedad o derechos en común en cuanto a aquellos al terreno y a los bienes comunes que existan en cada copropiedad. Y viene algo muy interesante que ojalá siempre lo tuviéramos presente. Esta ley o este régimen se hace con el fin de garantizar la seguridad y la sana convivencia, y la convivencia pacífica en esos inmuebles que están sometidos a ese régimen de propiedad horizontal y algo fundamental llamado la función social de la propiedad, que más que un concepto no es tan nuevo, porque pues, es un concepto que es más bien de origen francés. León Duguit lo hace diciendo que la función social de la propiedad, dice, la propiedad no es absoluta, sino que tiene unas limitaciones. Entonces, así como hay unos derechos sobre unos bienes privados, también hay unos derechos sobre unos bienes comunes. Y eso traducido a un lenguaje como más coloquial o más nuestro, básicamente es que no debemos olvidar que en la propiedad horizontal van a existir también unos derechos comunes y por lo tanto, más que propender por el bien privado, por el bienestar privado, vamos a propender por el bienestar común o social o general. Nos dice el artículo 36, ya para entrar en materia, que existen unos órganos de dirección y unos órganos de administración. Estos órganos de dirección y administración estarán en cabeza de ¿quiénes? De tres órganos fundamentales: la Asamblea General de Propietarios, el Consejo de Administración, cuando exista, ya dijimos cuándo existiría o no en esta charla anterior, y el administrador del edificio conjunto. Entonces tenemos Asamblea, Consejo de Administración y el administrador o la administración. Vamos a entrar en materia de lleno con la Asamblea de Propietarios. Todo lo que tenga que ver con la Asamblea de Propietarios estará en el capítulo 10 de la Ley 675/2001. Básicamente nosotros lo que vamos a hacer el día de hoy es revisar las funciones que están en la ley y vamos a comentar algunas de ellas porque otras no tendrán objetivo para tal. Primera función de la Asamblea General de Propietarios está en el artículo 38. Y me dice, o nos dice, nombrar y remover libremente al administrador y a su suplente cuando fuera el caso para periodos determinados y fijarle su remuneración. Aunque la ley en el artículo 38, o sea, cronológicamente estará primero el 38, obviamente que por allá el 50, 51, 52, 53, 54, que son los de la administración y el Consejo de Administración. En un comienzo nos dice la ley, quien elige al administrador y quien lo remueve libremente será la Asamblea
de propietarios, pero no es así, porque cuando existe consejo de administración estará en cabeza de este, luego lo veremos. Aprobar o improbar los estados financieros y el presupuesto anual de ingresos y gastos que deberán someter a su consideración el consejo de administración y el administrador. Aquí nos está diciendo, quien aprueba los estados financieros y el presupuesto anual de ingresos va a ser la asamblea de propietarios. Ahora, que eso deba ser puesto en consideración por el consejo y por el administrador, no quiere decir más que quien elabora el presupuesto y quien presenta los estados financieros será el administrador en esa asamblea ordinaria que se hace por allá en los primeros 3 meses de cada año, y el consejo de administración también podrá, de hecho, lo ideal es que en su informe de gestión del consejo de administración ellos también hagan referencia a cuáles son las consideraciones que tienen sobre ese presupuesto que ha presentado el administrador o que ha puesto a consideración de ellos. En todos los casos, consejo de administración y administrador deberán rendir su informe y hablar sobre lo ejecutado en el año inmediatamente anterior. Tercero, nombrar y remover libremente a los miembros del comité de convivencia para periodos de 1 año en los edificios o conjunto de uso residencial. Luego veremos que este número 3, esta función que está en el numeral 3, es delegable en el consejo de administración. La número 4 es aprobar el presupuesto anual del edificio conjunto y las cuotas para atender las expensas ordinarias o extraordinarias, así como incrementar el fondo de imprevistos cuando fuera el caso. Eso no tiene discusión alguna. Función número 5, elegir y remover los miembros del consejo de administración y cuando exista al revisor fiscal y a su suplente para periodos establecidos en el reglamento de propiedad horizontal, que en su defecto será de 1 año. Tampoco tiene discusión. Es decir, el consejo de administración es elegido por la asamblea. Aprobar las reformas al reglamento de propiedad horizontal ya es función de la asamblea también. 7, decidir la desafectación de bienes comunes no esenciales, autorizar su venta o división, es decir, definir o decidir sobre la desafectación de esos bienes comunes que existan. Decidir la reconstrucción del edificio conjunto de conformidad con lo previsto en la presente ley, no tiene discusión. 9, decidir salvo en el caso que corresponda al Consejo de Administración sobre la procedencia de sanciones por incumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley, con observancia del debido proceso, derecho de la defensa consagrado para el caso respectivo. Básicamente lo que nos dice la 9 es que, hombre, la asamblea o el consejo, en los casos que toque o que les corresponda, van a decidir acerca de las sanciones que se van a presentar o que va a ejecutar luego el administrador. Obviamente, todo esto basado en lo que diga el reglamento de propiedad horizontal o en la ley. O sea que las sanciones, como lo dijimos anteriormente, en una ocasión anterior, las sanciones estarán, ¿dónde? O las conductas infractoras estarán en el reglamento de propiedad horizontal o en la ley. Y de acuerdo con esas conductas y de acuerdo con las sanciones que estén estipuladas ahí, la asamblea decidirá. 10, aprobar la disolución y liquidación de la persona jurídica. 11, otorgar autorización al administrador para realizar cualquier erogación con cargo al fondo de imprevistos que trata la ley. Es decir, cuando hablamos del fondo de imprevistos y aquella atribución que tiene el administrador para hacer cualquier gasto de ese fondo de imprevistos, será la asamblea quien lo autorice, la asamblea de propietarios. 12, las demás funciones fijadas en esta ley, en los decretos reglamentarios de la misma y en el reglamento de propiedad horizontal. Y aquí lo que hablábamos ahora acerca de la función número 3, que en el parágrafo simplemente dice, la asamblea cuando lo requiera, cuando lo considere necesario, pues delegará la elección del consejo, del comité de convivencia al consejo. Una cosa es delegar la elección y otra cosa es la conformación. Como ya se había dicho antes, el consejo no podrá conformar, o los miembros del consejo no podrán ser a su vez miembros del comité de convivencias. ¿Por qué? Porque la asamblea es la que elige al consejo por un lado y al comité por otro. Muy bien. Hablemos del administrador. En este punto, Eli, si tienes alguna pregunta, pues puedes hacerla. ¿Me estás escuchando? Sí, Esteban, te estoy escuchando. Bueno, no sé, de las personas que se encuentran en sala, de las 17 personas que se encuentran en sala, si desean hacer una pregunta al respecto, por favor,
bien puedan, levantan la manito y se les da la oportunidad de utilizar micrófono. Le pedimos el favor que sean muy directos al hacer la pregunta. Eli, o que la hagan por el chat y para O terminar de también, evacuar estos temas, ¿sí? correcto, Listo. sí, perfecto, que la hagan entonces por el chat. Voy a habilitar el chat en este momento. Ah, no, ya está habilitado. Por favor, y hagan las preguntas. Yo te las voy Perfecto. leyendo. Listo. Bueno, vamos entonces terminando esta parte. Para el administrador, básicamente el administrador le corresponde, le compete la representación legal de la persona jurídica. Por acá quise compartir un concepto que nos daba por allá en una cartilla, en un manual, el Departamento Administrativo de Acción Comunal Distrital de Bogotá en el 2005. Y es algo que se ha venido como replicando desde entonces. Y es muy interesante porque esto debería ser de público conocimiento. Cuando digo de público conocimiento, digo es de todo el interés de los propietarios, ¿cierto? En a fin de cuentas, los propietarios son los que conforman la asamblea cuando se convoca, los propietarios son los que hacen parte del consejo y ellos son los primeros interesados. Entonces, digamos que leamos lo que nos decía ahí. El administrador es el representante legal de la copropiedad y para ese efecto tiene facultades de ejecución, conservación, representación y recaudo, que lo dice la ley, de manera que con sujeción a las leyes, además de la ley 675, recordemos que por allá en el artículo 3 nos define el régimen de propiedad horizontal como un sistema jurídico, o sea, un sistema quiere decir que se le integran otras leyes. Entonces, de manera que con sujeción a las leyes y a las costumbres civiles y mercantiles reúnen en sí las funciones y atribuciones de gerente, tesorero, mandatario y depositario, susceptibles de ejercicio personal único o delegable parcialmente bajo su responsabilidad. Ya vamos a ver qué función podrá delegar el administrador. Nos dice la ley 675 del capítulo 11, artículo 50, que nos habla de la naturaleza del administrador. Simplemente determina la ley. En el 50, la representación legal de la persona jurídica y la administración del edificio conjunto corresponderán a un administrador designado por la asamblea de propietarios en todos los edificios o conjuntos, salvo en aquellos casos en los que exista el consejo de administración, donde será elegido por dicho órgano para el periodo que se prevea en el reglamento de propiedad. Ojo, el periodo de contratación o de elección que tendrá el administrador deberá estar estipulado o estatuido en el reglamento de copropiedad. Entonces, vamos comenzando a darle forma a lo que hablamos en la charla anterior en cuanto al manual de convivencia versus reglamento de propiedad horizontal, que básicamente todo tiene que estar estatuido en el reglamento de propiedad horizontal porque es nuestra carta de navegación. Esa será la naturaleza, pero nos dice por allá en un inciso, aquí abajo nos dice, los administradores responderán por los perjuicios por dolo, que por dolo, culpa leve o grave, ocasionen a la persona jurídica, a los propietarios o terceros. Se presumirá la culpa leve del administrador en los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o del reglamento de propiedad horizontal. Aquí nos está dando ya la primera puntada acerca de la responsabilidad del administrador en propiedad horizontal. Esa responsabilidad siempre se va a presumir. La responsabilidad del administrador se presume. Y le llamarán por culpa leve, o le llamarán por dolo, o por culpa grave, ¿cierto? Dependiendo del caso. Y cuando hablamos de culpa leve, están hablando es en cuanto al incumplimiento de sus funciones o a la extralimitación de ellas. Es decir, cuando el administrador ejerce funciones que son de competencia de los otros dos órganos, o sea, de la asamblea o del consejo. El parágrafo primero de ese artículo nos dice que para efectos de suscribir el contrato respectivo de vinculación con el administrador, actuará como representante legal de la persona jurídica el presidente del Consejo de Administración o cuando este no exista, el presidente de la Asamblea General. Pues por lo general siempre habrá un presidente de consejo, ¿cierto? Porque en dicha asamblea se elige consejo. Aquí nos da una puntada, la ley 675, en cuanto a la función que va a ejercer básicamente una de dos, que es la que ejerce el presidente del consejo. La primera es suscribir el contrato, es decir, firma el contrato con el administrador, porque en ese momento él está haciendo la representación de esa persona jurídica. Cuando plasman su firma, cuando ya el administrador plasma su firma en el contrato,
ahí terminó esa función transitoria y muy pequeña, muy corta del presidente del consejo, y ya esa administración y esa representación legal va a quedar, pues obviamente cumpliendo con los formalismos que hay que cumplir ante alcaldías y demás para el certificado de existencia y representación legal, pero a partir de ese momento ya el presidente es un momentico, representa a la persona jurídica, pero cuando firma ya el administrador, hasta ahí llega. Eli, no sé si te parece, vemos la forma en que se puede contratar el administrador, Eh, los tipos de contrato. sí, Son 4 muy sencillos. Dime. Esteban, tenemos 5 minutos. Dame por favor unos segundos para recordarle a las personas que nos están acompañando en plataforma que desafortunadamente hoy no contamos con la plataforma de tiempo ilimitado, entonces le vamos a pedir el favor a las personas que se encuentran aquí que apenas se termine, vamos a terminar 3 minutos antes y nos faltan 5 minutos, 3 minutos o 2 minutos antes, y por favor se vuelven y se reconectan, ¿vale? Yo ya hice foto de las preguntas que están allí en el chat, no hay problema. No sé Esteban, si alcanzas a dar alguna respuesta. Tengo una que es muy sencilla, que la puedes responder, creo. ¿Te parece? Dime, sí, claro que sí, dime. Dice, las sanciones deben estar regidas en el reglamento o se pueden crear sanciones y multas por faltas sin que estén contempladas en el reglamento. ¿Qué acerca de aquellas faltas al reglamento que expresamente el reglamento desaprueba, pero que no están valorizadas las sanciones pecuniarias? Bueno, las dos primeras más bien, la otra está Bueno, difícil de lo primero descifrar. era hacer, sí, sí, lo primero era si estaban o no estaban, se puede sancionar por conductas infractoras o sanciones que no estén en el reglamento. Correcto. Pues básicamente la respuesta es muy sencilla. Nadie puede ser sancionado sin que exista una conducta que lo prevea. Es decir, si no están estipuladas las sanciones, las conductas por las obligaciones, tienen propietarios, que son que van a ser objeto de acción, cuál es el tiempo de duración y de manera, si no están Esteban, no se te está escuchando bien. no se pueden ver por parte del consejo, Estamos al aire. pero mira, bueno, listo. Retomamos entonces. Sí, retomamos. Bueno, entonces sigo compartiendo. Estábamos en este punto, ¿cierto? En cuanto a que ya estaba la primera puntada acerca de la función, la primera de las dos funciones que diría yo tiene el presidente del consejo, y una de ellas es suscribir el contrato, ¿cierto? Con el administrador. ¿Cómo se contrata al administrador? Básicamente existen 4 tipos de contrato. ¿Estás viendo la presentación, Eli? ¿Se está viendo? Sí, se ¿cierto? está viendo, Esteban. Ok. Digamos que son 4 tipos de contrato. Contrato de mandato, que está regulado pues en el Código Civil, artículo 21, 42 y subsiguientes, que básicamente es aquel que permite que una persona se haga cargo de negocios ajenos. Tiene la facultad de que o puede ser remunerado o es gratuito. Y usualmente es el que se suscribe cuando uno de los propietarios asume la administración. Por lo general, se ve, hablo, sobre todo aquí en el Valle de la Aburrá, en aquellos edificios pequeños o de pocos apartamentos. Y uno de ellos quiere ser el administrador por X o Y circunstancia, y el contrato que le hacen por lo general es de mandato. El segundo es el contrato de arrendamiento de servicios inmateriales. Ese es el que llamamos de prestación de servicios, que está en el 2063, artículo 2063 subsiguientes del Código Civil. Y aquí es importante decir que en este tipo de contrato lo que prima es el intelecto sobre la actividad material, que como elemento fundamental es no hay subordinación y que el administrador podrá delegar. Este es oneroso. El contrato de prestación de servicios siempre será oneroso. Digamos que está el contrato de índole laboral, que está regido por el Código Sustantivo del Trabajo, y en el cual siempre van a estar concatenantes los 3 elementos: la contratación personal, la remuneración y la subordinación.
Y por último está el contrato de oferta comercial o mercantil, que está regulado por el Código de Comercio, artículo 845 y subsiguientes, y es aquel en donde el administrador tiene registro mercantil, pues realiza una actividad comercial. Listo. Bueno, entonces retomamos lo que íbamos, estamos en los tipos de contratación que se le hacen al administrador. Hablamos del contrato de mandato, del de prestación de servicios, que digamos que jurídicamente es el de arrendamiento de servicios inmateriales, contrato laboral, y por último el de oferta comercial o mercantil, que es aquel en donde, además de que pues se basa o se rige por el Código de Comercio, el administrador tiene registro mercantil, es decir, es un comerciante, pues realiza una actividad comercial, y este es muy usado también en aquellas copropiedades que son centros comerciales. Bueno, regresamos entonces, íbamos en esta parte. Hay un texto que sale por allá en el 2010 que habla del Manual de Propiedad de Propiedad Horizontal de la Personería de Bogotá, y menciona algo muy interesante que se ha venido tratando pues a medida que ha transcurrido el tiempo, y habla de la póliza de manejo, y recomiendan que antes de entrar a ejercer el cargo de administrador es conveniente para el manejo de los fondos a su cargo otorgar una caución real o una garantía expedida por un banco o por una compañía de seguros en cuantía que señalará la asamblea de copropietarios o en su defecto el consejo. Y en caso de que haya que hacer efectiva esa garantía o que se tenga que ejecutar, pues esa función le corresponderá la ejecución de esa garantía o hacer efectiva esa garantía al presidente del consejo de administración o a una persona diferente que sea delegada o nombrada por la asamblea de propietarios. O sea, ya en el 2010 se estaba hablando de esa póliza para el administrador, ya sea pues más que todo en sus decisiones en cuanto al manejo de los fondos al que tenga su cargo. ¿Cuál será entonces las atribuciones que tiene las responsabilidades del administrador en propiedad horizontal? Recordemos que esto más que todo es un ejercicio académico, como tratar de bajar la ley a un lenguaje que todos podamos entender y manejar en la copropiedad. Digamos que esas atribuciones son aquellas que le dan las facultades de representante legal, de gerente y tesorero de la copropiedad. Es decir, el administrador en propiedad horizontal tiene las suficientes atribuciones para hacer uso o para utilizar los bienes, para hacer uso de los recursos humanos y logísticos que hay en la copropiedad y hacer uso de los fondos de la copropiedad. Eso sí, siempre y cuando se esté pensando o él esté haciendo dichas actividades o dicho uso o aquella ejecución o materialización de sus atribuciones en beneficio y para el servicio racional y proporcional de la misma copropiedad. Debe en todo momento el administrador ceñirse siempre a las leyes y a los reglamentos, porque las actuaciones de los administradores tampoco pueden estar por encima del reglamento de propiedad horizontal, no pueden ir en contravía de ellos, tomando esas medidas que garanticen o que propendan por el funcionamiento de la copropiedad y que para ordenar o ejecutar gastos de acuerdo al presupuesto que ya se aprobó en asamblea para su ejercicio anual, y procurando siempre la conservación y el buen estado de los bienes y los equipos. Teniendo en cuenta que la ley es muy clara en cuanto al establecimiento de las responsabilidades del administrador y de sus funciones, es lógico que se le deban respetar esas atribuciones y que no se tienda a coadministrar. Hay situaciones en las que ciertas decisiones y ciertas actuaciones del consejo están pues extralimitándose o usurpando las funciones, en este caso del administrador. Eso sería una materialización de algo llamado la coadministración. Pero si de pronto en algún tipo de reglamento de propiedad horizontal o en algún tipo de control interno o reglamento interno que tenga el consejo de administración previamente aprobado por asamblea y previamente estatuido en el reglamento de propiedad horizontal, se dice que las actuaciones de los consejos de administración o del consejo de administración de dicha copropiedad exime en algunos casos la responsabilidad del administrador, pues ya habría que entrar a revisar eso con más detalle. Así las cosas, podemos decir
que al tenor de la ley 675 y sobre todo este artículo 50, las funciones del administrador de propiedad horizontal se pueden, digamos que, clasificar o estratificar en 4 aspectos. La primera, la de la representación legal. La segunda es aquella que tiene que ver con la planeación, con una gestión y con una ejecución. La tercera, la de conservación, y la cuarta, la de recaudo. Ahí están entonces lo que nos decían de gerente, tesorero y demás, y representante legal, ¿cierto? En sí, las funciones del administrador están en el artículo 51. Simplemente vamos a determinar algunas y hacer hincapié. La primera es convocar a la asamblea a reuniones ordinarias o extraordinarias y someter a su aprobación el inventario y balance general de las cuentas del ejercicio anterior y un presupuesto detallado de gastos e ingresos correspondiente al nuevo ejercicio anual, incluyendo las primas de seguro. ¿Qué quiere decir esto? Que además de convocar a las asambleas de reuniones ordinarias o extraordinarias, además de convocar, él es el quien debe presentar el presupuesto, debe rendir las cuentas ante la asamblea para ese nuevo año que viene. El segundo, llevar directamente bajo su dependencia y responsabilidad los libros de actas de la asamblea y de registro de propietarios y residentes y atender la correspondencia relativa al edificio conjunto. En este punto hay que decir que una de las principales bases de datos que debe tener la copropiedad es precisamente ese libro de acta, ese libro de registro de propietarios y residentes. Y expresamente dice la ley 675, esa es una de sus funciones, tenerlo siempre actualizado, ¿cierto? Llevarlo y actualizarlo. 3, poner en conocimiento de los propietarios y residentes del edificio conjunto las actas de la Asamblea General y del Consejo de Administración si lo hubiere. Ese poner en conocimiento no quiere decir exactamente que tenga que, cada vez que exista una reunión, tenga que enviarlas de una o las del consejo, tenga que enviárselas a cada uno o publicarlas en una cartelera, no. Es más bien como decir, vea, estas actas están a buen recaudo de la administración, ¿cierto? Y estarán en la oficina. Por lo tanto, cualquier propietario tendrá o estará en esa capacidad de decirle al señor administrador, tan amable, puedo ver esto, este documento, esta acta. La idea es que siempre se tenga pues un respeto hacia el tratamiento de datos personales, sobre todo la información o datos sensibles. Pero esta tercera función es fundamental porque lamentablemente a muchos administradores se les olvida que eso debe estar a disposición de los propietarios, y también algunos propietarios lo ignoran, ¿cierto? Lo desconocen. Cuarta, preparar y someter a consideración del Consejo de Administración las cuentas anuales, el informe para la Asamblea General Anual de Propietarios, el presupuesto de ingresos y egresos para cada vigencia, el balance general de las cuentas del ejercicio anterior, los balances de prueba y su respectiva ejecución presupuestal. Esto va a depender mucho de lo que esté estatuido también en el reglamento de propiedad horizontal. Cuando dice preparar y someter a consideración del Consejo de Administración las cuentas anuales, el informe para esa asamblea, el presupuesto, no quiere decir que el Consejo le tenga que aprobar un informe. De hecho, los informes no se aprueban, porque los informes son una opinión personal, es algo subjetivo. Yo informo, el administrador informa lo que según él ha gestionado o ha dejado de gestionar, pero no es para que lo apruebe el Consejo. El administrador elabora el presupuesto que se va a ejecutar en la próxima vigencia, y el Consejo de Administración no tiene por qué decir si lo avala o no lo avala, o si lo aprueba o no lo aprueba, porque en última ya vimos que era la Asamblea. Pero lo que sí debe hacer el Consejo de Administración es decir, si considera que está de acuerdo con él en su totalidad, o no está de acuerdo, o hay ciertos puntos en los cuales no se lleva como una misma dirección de camino de gestión. En ese sentido, todo se deberá resumir a que administrador y consejo de administración también tienen que trabajar de la mano. Entonces no se debe prestar esto para que existan rencillas o diferencias que logren de pronto afectar el ambiente. Básicamente es eso, presentar a consideración del consejo, y si de pronto pueden entre ambos órganos llevar un presupuesto o hacer que el presupuesto se acomode a lo que cada órgano ha ejecutado, ha planificado, ha gestionado y va a informar en la asamblea,
pues sería lo ideal, ¿cierto? 5. Llevar bajo su dependencia y responsabilidad la contabilidad del edificio conjunto. Esta es, digamos, que la única función, podríamos decirlo así, que es delegable por parte del administrador, porque por lo general el administrador también cuenta con un contador, ya sea que lo contrate él o que lo contrate la copropiedad. Eso será tema de discusión para otro evento, pero el hecho de que exista contador no quiere decir que la contabilidad responda y que caiga en responsabilidad del contador. No, la responsabilidad como cabeza principal estará en la de la administración. El administrador responderá por esa contabilidad, ¿sí? Ya veremos luego algunos casos en los que sí tenga que tener su responsabilidad, obviamente el contador, pero esa contabilidad está, dependencia y esa responsabilidad está en cabeza del administrador. 6. Administrar con diligencia y cuidado los bienes de dominio de la persona jurídica. Esto es lo de conservación. Esto pues está ahí taxativo, así que así es, no se presta como para mayor interpretación. La 7, cuidar y vigilar los bienes comunes y ejecutar los actos de administración, conservación y disputa. Todo esto está ahí en la ley, y por eso dijimos que no íbamos como a ahondar mucho. Cobrar y recaudar directamente o a través de apoderados cuotas ordinarias y extraordinarias, multas en general, cualquier obligación de carácter pecuniario a cargo de los propietarios ocupantes. ¿Quién recauda en la copropiedad? Recauda el administrador. Y ojo a lo que dice. Iniciando oportunamente el cobro judicial de la misma sin necesidad de autorización alguna. Elevar a escritura pública y registrar las reformas al reglamento de propiedad horizontal, es decir, aquí hay unas solemnidades, unas formalidades que hay que cumplir, y eso le compete al administrador, pues el representante legal. Representar judicial y extrajudicialmente a la persona jurídica y conceder poderes especiales para tales fines, cuando la necesidad lo exija. Notificar a los propietarios de bienes privados por los medios que señale el respectivo reglamento de propiedad horizontal las sanciones impuestas en su contra por la Asamblea General o por el Consejo, según el caso, por incumplimiento de obligaciones. Aquí hay que hacer claridad en algo. El administrador no está facultado para sancionar. Quien sanciona, ya dijimos, es la Asamblea o en su defecto el Consejo. El administrador simplemente lo que hace es ejecutar esas sanciones y su ejecución comienza cuando él notifica. Ha de suponerse que ya el Consejo de Administración ha tratado el caso en cuestión, ha hablado con el propietario en cuestión, con el infractor, llamémoslo así, y ya el Consejo le dirá al administrador: señor administrador, tan amable, notifique a este propietario o a este tercero, porque puede ser también un visitante, un proveedor o alguien del aseo o personal de la vigilancia, que vaya a ser sancionado por alguna conducta previamente estipulada en el reglamento de propiedad horizontal, y le dice al administrador: bien pueda ejecute, comience a notificar. Entonces, hacer efectivas las sanciones por incumplimiento de las obligaciones previstas en la ley, es básicamente casi lo mismo del 11. Expedir el paz y salvo de cuentas con la administración del edificio conjunto cada vez que se produce el cambio de tenedor o propietario. Bueno, pues, funciones ya muy taxativas. Y las demás funciones previstas en la presente ley en el reglamento de propiedad horizontal, así como las que define la Asamblea General de Propietarios. Aquí quiero decir algo. Los reglamentos de propiedad horizontal no tienen que ceñirse única y exclusivamente a las 12 funciones que dijo en su artículo 38 que tiene la Asamblea, ni a las 14 que tiene, según la ley, en el artículo 51, el administrador. Los reglamentos de propiedad horizontal podrán tranquilamente estipular y estatuir otro tipo de funciones. De hecho, la idea es esa, para eso es el reglamento de propiedad horizontal, pero deben siempre obedecer a que no pueden colisionar las funciones, porque de una mala estructuración en cuanto a estas funciones van a depender de pronto muchos imprevistos, muchos problemas, muchos conflictos, usurpación de funciones y extralimitaciones. Entonces la idea es que los reglamentos de propiedad horizontal deben estar también estatuidos, también estructurados y revisados para que esto no exista, para que esto no llegue a suceder. Es decir, cada quien tenga sus funciones, cada órgano, sin colisionar unas entre otras. Esteban, Y nos disculpa que dice, te, sí, dime, disculpa que te dime, interrumpa. ¿Te dime. parece si tenemos bastantes preguntas en el chat? ¿Te parece si vamos evacuando? Bueno, yo creo que podríamos evacuar lo de la asamblea y lo del administrador, porque si hay preguntas del consejo, yo creo que ahí está el problema. Ya vamos para el consejo. Bueno, tú me dices, a ver, yo te las leo. ¿No?
Dime, Es que porque son, yo creo que por tiempo terminaríamos primero lo del consejo y ahí sí pasaríamos como a las preguntas, ¿no te parece? ok, Como dale entonces. Ok, para darle trámite a esto, dale, con el dale. tema. Ujú. Bueno, nos dice, bueno, cuando se contrate a una persona jurídica como administración de la copropiedad, pues el representante legal de dicha empresa o de dicha persona jurídica va a ser el, va a ser el administrador de esa copropiedad. Hay una recomendación que nos hace el Departamento Administrativo de Acción Comunal Distrital de Bogotá en el 2005, en un manual por allá, de propiedad horizontal, nos dice, hay otras funciones que tiene el administrador y no está por demás recordarlas y verlas acá. La educación de la comunidad, obviamente, el administrador es el primero que debe estar haciendo campañas pedagógicas. La permanente información respecto a temas de la convivencia, seguridad, normas legales y en general todas las cuestiones que competan a la comunidad de copropietarios y residentes de edificios y conjuntos. Este es un llamado simplemente a decir que el administrador no es solamente el que va a arreglar situaciones operativas de daños y arreglos que tengan que hacerse o estar sentado en la oficina pues como cualquier oficinista, no, va mucho más allá de su actividad y esas funciones de hecho entonces tendrían que también estar, ¿por qué no? Una buena sugerencia, estar estipuladas en el reglamento de propiedad horizontal. Hablemos del Consejo de Administración. A ver, básicamente el Consejo de Administración está en el capítulo 12, artículos 53, 54, 55, y aquí tendríamos entonces un montón de tema por hablar. Vamos a resumirlo. Básicamente el artículo 53 nos dice la obligatoriedad, es decir, cuando exista la obligatoriedad, o sea, haya más de 30 bienes privados en la copropiedad, deberá existir consejo de administración. Pero que si existe, sea integrado por un número impar de 3 o más propietarios de las unidades privadas respectivas o sus delegados. Siempre buscando un número impar para que las decisiones se puedan tomar tranquilamente. El artículo 54 nos habla del quórum y las mayorías, es decir, cuándo va a deliberar y cuándo va a votar válidamente un consejo de administración. Pues hombre, deliberará y decidirá válidamente con la presencia y votos de la mayoría de sus miembros, salvo que el reglamento de propiedad horizontal estipule un quórum superior con independencia de los coeficientes de copropiedad. Es decir, nos remitimos de nuevo, es en el reglamento de propiedad horizontal en donde estarán también estipuladas ese quórum y mayorías, siempre y cuando sea con los votos de la mayoría de sus miembros, a entenderse que esos miembros van a ser los miembros principales quienes van a tomar esas decisiones, porque los suplentes serían vocales, es decir, tendrían voz, más no tendrían voto. Igual, de nuevo, ahí es donde debe estar o radica la importancia del reglamento de propiedad horizontal bien constituido. Y aquí viene un artículo que genera mucha controversia por malas interpretaciones. Al Consejo de Administración le corresponderá tomar las determinaciones necesarias en orden a que la persona jurídica cumpla sus funciones de acuerdo con lo previsto en el reglamento de propiedad horizontal. Hay que decir que muchos copropietarios lamentablemente no conocen el reglamento de propiedad horizontal, no conocen la ley o no se han ocupado de leerla y pertenecen a los consejos y muchas veces llegan a llegar a un consejo sin entender cuáles son las normas que los rigen a ellos en las copropiedades y cuál es el régimen de propiedad horizontal. Hacen entender o hacen que de pronto se tenga una idea errónea de qué es la persona jurídica. La persona jurídica no es el administrador representa a la persona jurídica en la cual se constituyó la copropiedad cuando se sometió al régimen de propiedad horizontal y se hizo debidamente todas las registros y solemnidades del caso. La misma ley lo dice. Pero que cumplan sus fines no significa que el administrador haga o deje de hacer X o Y o Z. No. El Consejo de Administración va a tomar decisiones, sí, y determinaciones, para que esa persona jurídica que está siendo representada por el administrador cumpla sus fines. Y los fines son los mismos, fin y objeto, habla de la motivación que tiene la persona jurídica y el régimen de propiedad horizontal para existir. Si vemos entonces, aquí simplemente nos está diciendo que debe haber un consejo de administración y que las funciones son tomar las determinaciones necesarias para que la persona jurídica cumpla sus fines, para que se cumpla pues con la sana convivencia y con la función social de la propiedad. Pero si nos ponemos a revisar,
el artículo 38 nos da dos funciones más, que es aprobar o improbar, o sea, presentar o poner en consideración allá en la asamblea, porque un consejo que tenga muy buena gestión también deberá rendir un informe en la asamblea y pondrá en consideración lo que tenga que decir sobre el presupuesto que presentó el administrador. Y lo otro es decidir, salvo en el caso que corresponda al Consejo de Administración, sobre la procedencia, o sea, también sancionar. El numeral 9, el artículo 38 también le dice, es función del Consejo sancionar cuando lo determine la Asamblea, cuando lo delegue y cuando lo destatuya el reglamento de propiedad horizontal. También es función del Consejo nombrar al Comité de Convivencia, si así lo designa o lo delega la Asamblea de Copropietarios, y está también en el reglamento. Y el artículo 50 pues le está diciendo que la representación legal le toca o le corresponde a un administrador designado por la Asamblea o por el Consejo. Es decir, el Consejo será quien elegirá y quien removerá al administrador cuando el Consejo exista. En pocas palabras, resumiendo, es decir, que las demás funciones del Consejo de Administración deben estar ¿dónde? Deben de estar indicadas, estatuidas en el reglamento de propiedad horizontal, de tal manera que no colisionen con las funciones de los demás órganos administrativos, lo que dije ahorita. Las funciones de la Asamblea, las funciones del administrador, las funciones del Consejo de Administración deberán estar estatuidas ahí en el reglamento de propiedad horizontal, buscando que no colisionen entre sí. Y resumiendo entonces, las funciones del Consejo de Administración serán las de aconsejar, asesorar, sesionar válidamente, no reunirse pues por ahí porque las reuniones informales no cuentan como reuniones de consejo de las cuales deberá existir un acta. Tendrá una función social. Esto es muy bueno, muy interesante que debe pensar todo consejero. Su pertenencia al consejo debe obedecer a una función social, pensar en el tejido social que significa la copropiedad. Y control y vigilancia de que ese administrador esté cumpliendo sus funciones, de que no se extralimite, de que cumpla lo que está estipulado en el reglamento y obviamente en el contrato. ¿Cómo debería funcionar un consejo de administración? Yo aquí hago una pequeña sugerencia. Yo siempre he tratado de decirles en los últimos años a las administraciones y a los consejos que bueno sería un consejo plural, un consejo donde tengamos una persona que represente la tercera edad, de pronto una persona que tenga la vocería de la juventud, de pronto una persona que tenga la vocería de aquellos discapacitados que puedan vivir o habitar en la copropiedad. Es decir, que exista pluralidad en sus integrantes, de manera que puedan representar de manera correcta o abarcar una representación significativa de lo que es la asamblea de propietarios. Quien convoca es el presidente o el administrador en su defecto. Solo operará cuando se reúne en sesión válida, con voto favorable a la mitad más uno. Hay que recordar que es un cuerpo colegiado, es decir, el consejo funciona solamente cuando se reúne. Sus miembros, por aparte, no son consejeros, son, de nuevo, propietarios comunes y corrientes como todos los demás, ¿sí? Pero un propietario no representa al consejo. Recordemos que el órgano del consejo de administración es un órgano no representa, ¿sí? El órgano es colegiado, funciona cuando se reúne, están sesionando válidamente, termina la reunión y cada cual vuelve a ser propietario normal. Las decisiones que se tomen en reuniones informales no son válidas, lo dijimos. Aquellas reuniones que no son presenciales, que tomaron mucha más vigencia desde el año pasado con lo de la pandemia, por analogía a ese artículo 42 que se ha estipulado, habla de una reunión por WhatsApp o las reuniones no presenciales. Podemos decir que las reuniones que se toman por WhatsApp o plataforma van a ser válidas siempre y cuando se esté garantizando que sea simultánea y que las decisiones se tomen de manera sucesiva por todos los miembros. Y evitar coadministrar. Usurpar funciones del administrador va en contra de lo dispuesto, pero ojo, un consejo también puede usurpar funciones de la asamblea. Un consejo no puede pretender tomar las decisiones que le competen a la asamblea. Como recomendación, la lonja propiedad nos dice, el perfil requerido para ser integrante del consejo de administración puede establecerse mediante el reglamento de propiedad horizontal y de esta forma elegir un consejo que cumpla con las necesidades de la copropiedad. Resulta de gran ayuda estructurar un documento de bienvenida para que los consejeros donde se consignen las obligaciones, responsabilidades, prohibiciones, es decir, que haya un control interno, pero que también exista un protocolo de empalme. Y también, obviamente, lo de la póliza de responsabilidad civil para directores y administradores, que en la charla anterior el doctor Alan nos lo explicó muy amablemente. Ese es el link en el cual pueden
acudir a lo que dice la LOMF al respecto. Yo creo que eso ha sido como el resumen, Eli, de todo lo que tratábamos en cuanto a los órganos administrativos, las funciones, las responsabilidades, y en últimas decir que es responsabilidad de todos. Inicialmente el propietario, es responsabilidad del propietario primero entender y saber que está sometido a un régimen de propiedad horizontal, que eso incluye unos deberes y unas obligaciones, que hay que pensar en el bienestar general por encima del bienestar común, ¿cierto? Porque tenemos unos derechos privados y unos derechos comunes. Nuestra principal responsabilidad como propietarios es leernos el reglamento de propiedad horizontal y conocerlo, porque en última nosotros propietarios también podemos ser miembros del... Vamos a conformar el consejo. ¿Y qué tal un consejo donde sus consejeros poco o nada sepan del reglamento de propiedad horizontal o de la ley 675? Entonces es deber de todos nosotros comprometernos con la causa y entender que el régimen de propiedad horizontal es algo que nos concierne a todos los actores de la propiedad horizontal. Bueno, mi querido Esteban, muchísimas gracias de verdad por tu explicación. Quiero aquí rápidamente decirle a las personas, a los 25 participantes, pues agradecerles, decirles que hoy desafortunadamente no contamos con la plataforma que diariamente contamos, está limitada de tiempo, entonces lo más probable es que se corte. Por favor, estén pendientes de la pantalla, pero nosotros vamos a seguir conectados, o sea, nos vamos a reconectar. Entonces, les recomendamos que se reconecten. Esta segunda parte va a ser la parte de darle respuesta a las preguntas. Te cuento que tenemos bastantes, Esteban. No, me es imposible organizarlas de acuerdo al temario. Están revueltas, entonces te las voy a ir leyendo, ¿te parece? Perfecto. Bueno, ¿qué implicaciones puede tener cuando hay alguna decisión tomada en asamblea dejando al consejo para alguna labor, pero después hay impugnación a esta decisión? ¿Qué pasaría con lo que haya realizado el consejo en el momento de darse viabilidad a esa impugnación? Bueno, pues si hubo impugnación a las decisiones a una o varias decisiones de la Asamblea de Propietarios, y una de ellas implicaba una delegación de un tema o algo específico, una labor específica del Consejo, pues la impugnación, si prospera, si el juez decreta pues la nulidad de dicha decisión, la decisión vuelve a su estado anterior, es decir, no existe. Las cosas vuelven al estado anterior a la decisión. Es como si no existiera, se declarará la nulidad y habrá que verificar también qué tipo de decisión era. Pero en últimas, pues si le impugnan y prospera la impugnación, esa decisión queda nula. Ok. Si en algún momento de pronto la persona no queda satisfecha con la respuesta, pues levanta la manito para darle la oportunidad por micrófono si nos es posible. Claro que sí. Una segunda pregunta. Uy, en 10 minutos se nos va a terminar. Entonces, les pido el favor, en 2 minutos antes que nos salgamos y nos volvemos a reconectar. Les agradezco la comprensión y de verdad les pedimos disculpas. No contábamos con esta situación. Bueno, la siguiente pregunta. Es tan amable y me dice si en el caso en que la asamblea ordinaria en la asamblea ordinaria no se postulen y se nombren los 3 miembros de comité de convivencia, ¿puede uno de los miembros del consejo ser parte del comité de convivencia también? No, el comité de convivencia lo elige la asamblea de propietarios. Si la asamblea delega la elección en cabeza del consejo, el consejo lo que hará es recibir las postulaciones y elegir ese consejo, ese comité de convivencia. Pero un consejero no podrá ser miembro porque la conformación no es delegable. Lo que es delegable es la elección, pero no la conformación. Un consejero no podrá estar y no se vería, pues no tendría como sentido lógico que sea consejero y sea miembro del comité de convivencia. Ok, gracias Esteban. Si en el caso del consejo, ellos también responden con su propio patrimonio cuando toman decisiones erróneas para la copropiedad, el consejo decide y el administrador ejecuta. Bueno, creo que nos está dando aquí pues como una afirmación, ¿no?
Lo que pasa es que, bueno, pero habría que decir que sí, los Sí. consejeros también son responsables, porque existe la responsabilidad, o sea, los consejeros, el consejo de administración es considerado administrador en cuanto a la responsabilidad. Ley 222 de 1995, no recuerdo el artículo en este momento, no sé si es el artículo 22, no sé, dice muy claro que responderán los administradores por lo que ahí está estipulado. En últimas, una mala decisión o una decisión de consejo puede determinar responsabilidades de orden civil, de orden administrativo, como ya lo dije, incluso hasta de orden penal, dependiendo pues de la decisión que sea. Pero sí, ellos responden. ¿Por qué? Porque son administradores en cuanto a responsabilidad, son órganos administrativos y pertenecen a lo que dice ese artículo 36 de la ley 675. La administración y dirección de la copropiedad están en cabeza de ellos. Entonces, deben ser muy consecuentes con las decisiones que toman y evitar extralimitarse en sus funciones, usurpar o en últimas coadministrar. Y terminarán pagando, dependiendo del caso, porque no es todo, no es siempre, con su pecunio, con su patrimonio. Bueno, nos preguntan, ¿qué marca la diferencia entre un contrato de mandato y uno de oferta comercial? Y si es persona natural, igualmente es de oferta comercial. Que el de mandato está regulado por el Código Civil y el comercial por el Código de Comercio. Empecemos por eso. Ahí marca la diferencia totalmente. En el mandato hay un mandante y un mandatario y se contrata a alguien para que haga algo, una labor específica, puntual, y ese contrato no puede ser no oneroso, puede ser gratuito, ¿cierto? El, Ujú. el mandato puede ser gratuito. Mientras que comercial, pues obviamente, pues, si estamos haciendo un contrato entre comerciantes, no creo que hagan un contrato a título gratuito. Bueno, ¿es recomendable que un consejero tenga autorización de firmar cheques y o token de aprobación de pagos como mecanismo de control? Bueno, yo personalmente, lo que he vivido por experiencia y por todo lo que hemos tratado acá, en mi concepto, ni el cargo de tesorería, ni toda decisión que tenga que ver con los recursos patrimoniales de la copropiedad debe estar en cabeza de un propietario. Es decir, no debería pasar por ahí. Se supone que esas facultades de tesorero y están en el administrador, ¿cierto? Es él el que dispone los recursos y él es el que deberá responder. Para eso entonces existen lo que llamamos las pólizas. Yo no recomiendo que de hecho he visto conceptos de algunos contadores que dicen que el doble token es una extralimitación. Y de hecho, si una copropiedad contrata un administrador, lo contrata, es para que administre sus recursos, ¿cierto? Quien se encarga de vigilar cómo los administra será el Consejo de Administración en primera instancia y habrá un revisor fiscal. Pero lo de la doble firma, lo del token, resulta muchas veces siendo engorroso porque podría determinarse problemas o situaciones de responsabilidad en cabeza de esa persona que firma cheques, que es un simple propietario. Volvemos a lo mismo. Son consejo cuando están reunidos como tal, cuando están sesionando válidamente. Separados, cuando termina la reunión, es un propietario más. Y darle esa responsabilidad a un propietario más podría tener consecuencias delicadas. Podríamos decir, Esteban, entonces, que esa responsabilidad se la tendríamos que dar en caso tal de que quisiéramos ejercer ese control, dárselo al grupo en sí y no a un solo propietario. Esa responsabilidad no se da. O sea, la responsabilidad la toman ellos mismos. Es una decisión que nace del consejo. Y por pretender tener control, en un sentido a veces mal interpretado, pretenden limitar de más al administrador. Muchas veces esas decisiones se toman y con cierto grado de razonabilidad se toman porque han tenido experiencias anteriores con administradores muy malas, ciertas experiencias malas, funestas. Pero yo creo que eso hace más parte de falta de control y vigilancia y de conocimiento de sus funciones y hasta dónde llega el consejo que de pronto de algo de desconfianza. Entonces la desconfianza no me puede llevar a mí a cometer errores en cuanto a funciones. Las funciones están muy claras en la ley. Entonces,
ese tipo de decisiones son responsabilidades que ellos mismos se asumen. Cuando suceden las cosas después, vienen los inconvenientes de tipo inclusive personal al interior de los consejos. Yo no recomiendo eso desde ningún punto de vista, respetando opiniones en contrario, obviamente. Ok, bueno, le recordamos a las personas, a las 25 personas que se encuentran ahora en plataforma, que en 3 minutos desafortunadamente se va a cortar la conexión, entonces los invitamos a que se reconecten de nuevo para darle respuesta a las preguntas que tenemos en el chat. ¿Listo? Y dime, Sandra está Esteban. qué pena, Sandra está levantando la mano. Tenemos 2 minutos 40. Le damos la oportunidad a Sandra luego en la siguiente sección. Tengo una muy fácil. ¿Es conveniente para la copropiedad que el administrador sea también propietario? Muy fácil, es conveniente. Bueno, es que eso dependerá, y en últimas tenemos que remitirnos al reglamento de propiedad horizontal. ¿Qué ventajas traerá que sea propietario? Pues conocerá de primera mano la situación de la copropiedad, ¿cierto? Y entenderá cuáles son las necesidades y hacia dónde debe ir. Y ha de suponer uno que siendo propietario, pues conozca con mayor razón el reglamento de propiedad horizontal, conozca las deficiencias, las debilidades que se tienen, las fortalezas, y consideraría uno que trabajaría con más ahínco y más compromiso. Pero en últimas, hasta el momento, ¿qué inhabilidad existe? Ninguna. Ninguna. No hay inhabilidad pues desde el tipo legal, desde el ámbito legal, no existe. Ok. Bueno, entonces los invito a que por favor se reconecten en minuto 30, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias y de nuevo disculpas por esta situación. Bueno, listo, Esteban. Entonces sigamos con las preguntas. Íbamos en la que sí era recomendable que el administrador fuera también propietario. Yo me Sí, pregunto, básicamente, recordemos, legalmente inhabilidad alguna no existe. ¿correcto? Qué pena, listo. Ok, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Ok, listo. La pregunta es, ¿allí no estaría el propietario ejerciendo doble papel, propietario y administrador? Como Bueno, habría que definir qué es ejercer doble papel, pero o sea, no sería como, discúlpame, como empleado y empleador. no, recuerda que el administrador no es empleado. Pues si el contrato que se suscribe, entre la copropiedad y el administrador es de índole laboral, habrá algún conflicto de intereses, habrá alguna colisión. Pues en realidad el empleador no sería los propietarios, sino el empleador sería la persona jurídica, ¿cierto? O sea, no, estamos en eso, o sea, el empleador sería la persona jurídica, que sería que estaría representado bajo la cabeza de él. Entonces, yo ahí no sé, ahí podría haber una colisión, ¿cierto? Pero si es por prestación de servicios, pues inhabilidad no hay. Ahora, el impedimento o los problemas, digamos que de ética, también los riesgos que podrían existir que un revisor fiscal podría tranquilamente detectar. ¿Cómo sería la decisión de un administrador que es propietario frente a una contratación? Habría muchas cosas que analizar, pero yo insisto, ¿en dónde debería estar estipulado, estatuido eso? ¿Cuáles serían las reglas de juego? En el reglamento. Reglamento de propiedad horizontal. Ok. Bueno, démosle la palabra a Sandra, por favor. Lo más concreta posible. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Sandra, bienvenida. Buenas noches, Sandra. Muchas gracias por este espacio. Bueno, yo fui la que hice la pregunta de la diferencia entre el contrato de mandato y el contrato comercial, pero realmente me queda la duda. O sea, el uno, según entendí, lo rige el Código Civil y en el otro lo rige el Código Comercial. Pero finalmente, ¿cuál sería el deber ser realmente o qué marcaría la diferencia puntualmente entre lo positivo y lo negativo de hacer un tipo de contrato o el otro? Sandra, mira, la diferencia de lo positivo y lo negativo es lo que pacten las partes en dicho contrato.
Cada contrato tendrá unas características, ¿cierto? Contrato civil, contratos de lo laboral, contratos de lo comercial, pero además de eso tendrá unas cláusulas que han de determinar esa relación contractual. Entonces, en ese sentido, yo no me atrevería a hablar generalizando, porque cada caso sería muy particular. Ahora, son tipos de contratación. ¿Qué es lo que más ve uno? Que hacen un contrato de prestación de servicios y en algunos hacen un contrato de mandato como para no tener tanto compromiso, porque el de mandato se usa mucho cuando el propietario es, un propietario es administrador del edificio. Pero dar pautas negativas o positivas de los dos contratos no me cabría en este momento, porque las necesidades de cada copropiedad hacen que se estén jugando con ese tipo de contratación, a no ser de que la contratación se haga de manera atípica, pero ahí yo no podría decir nada al respecto. Desde lo general, lo particular, no. Gracias. Bueno, gracias a ti por tu participación. Aquí nos hacen nos dicen que el reglamento de la copropiedad es del año 1998, que no se ha actualizado y que tienen un manual de convivencia y es con el cual se sanciona. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, ese tema lo tratamos en la charla anterior. Reglamento de propiedad horizontal debe estar actualizado. O sea, si es anterior al 2001, pues la ley nos dice que tendrían como un año y medio, 18 meses para ajustarse a las normas. Si no, de todas maneras se van a regir por el régimen de propiedad horizontal, valga la redundancia. Pero era labor de la administración de ese entonces y labor de los propietarios entender que ese reglamento de propiedad horizontal tendría que haberse actualizado, reformado, reestructurado, y en últimas volvemos a lo mismo. El manual de convivencia legalmente, pues prácticamente no existe. Lo que existe es el reglamento de propiedad horizontal y el manual se hace por practicidad, pero no se puede sancionar sobre lo que diga un manual. O sea, si la sanción, vuelvo y digo, si la sanción no está estipulada en el reglamento de propiedad horizontal, con la conducta que la lleva, que conlleva a dicha sanción, y el tiempo que va a durar dicha sanción y cómo va a ser la forma en que se sancione, poco o nada se puede hacer al respecto. Sancionar sobre un manual de convivencia es sancionar sobre un acuerdo de vecinos. Si ese manual no es parte del reglamento, o no es extracto del reglamento de propiedad horizontal. Ok, entonces aprovecho, Esteban, para dos cositas. Primero, recordarle a las personas que tenemos un canal de YouTube donde se pueden dirigir y está exactamente esa charla que la dio el abogado Esteban Gómez hace más o menos un mes, manual de convivencia más que un acuerdo de vecinos. Entonces los invitamos a que nos visiten. Le voy a dar la palabra al maestro Álvaro Beltrán. Maestro, bien pueda, active su micrófono. Maestro, le estoy dando la opción de que active el micrófono. Bueno, mientras que él la encuentra, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué herramientas puede tener un copropietario cuando hay extralimitación de funciones por parte del Consejo de la Administración y o el administrador? Bueno, para herramientas están. A ver, en últimas, ¿quién tiene, digamos que, la potestad de definir o de poner, de considerar qué es lo que está sucediendo frente a un conflicto posible de una extralimitación o de una coadministración o una mala actuación del administrador? Pues los mismos propietarios, ¿cierto? Entonces, lo que habría que hacer es analizar cada caso puntualmente, si las pruebas que existen son verídicas, si son comprobables, y en última, yo diría que comenzaría todo por reunirse o constituirse como asamblea con un porcentaje superior al 20% o a la quinta parte, pues, de los índices de copropiedad, y comenzar a analizar o llevar el caso a asamblea y verificar qué es lo que está sucediendo, si en realidad se configura la coadministración o la extralimitación de funciones. De igual manera, un propietario podrá, si él lo considera, acudir
a instancias policivas o judiciales a revisar cuáles son las decisiones que están tomando, o a impugnar decisiones de acta, o verificar cuál es la actuación del administrador. Si el administrador es el que actúa mal, pues consideraríamos que el consejo era el que debería estar pendiente de eso, porque el consejo es encargado de contratarlo y de removerlo. Pero en últimas, los propietarios se pueden constituir en asamblea y llevar el caso a dicha asamblea para tomar decisiones al respecto. Sería como lo más inmediato. Ok. Bueno, maestro Beltrán, le estoy dando la opción de que habilite el micrófono, por favor. Mientras que él intenta hacerlo, tengo una pregunta aquí. En las copropiedades, los contratos por mantenimiento de alta suma de dinero, ¿lo puede autorizar el Consejo de Administración o es necesario pasar el proyecto por asamblea? Pues lo ideal es que en las copropiedades existe un protocolo de contratación. Y ese protocolo de contratación, pues lo hace el administrador, lo crea cuando llega a la copropiedad, a no ser de que la copropiedad ya tenga uno estatuido en el reglamento de propiedad horizontal y que se vayan a regir por ese, o que quien llegue a administrar deba específicamente también estatuido en el reglamento de propiedad horizontal, ceñirse a ese protocolo de contratación. Es en ese protocolo de contratación en donde deberá decirse o estatuirse hasta qué monto tiene la potestad del administrador, o pasado un monto debe acudir al consejo o asamblea. En últimas, es el reglamento de propiedad horizontal quien debería tener estatuido ese tipo de topes o de montos, o facultándole a la asamblea para que lo haga. Pero definir exactamente, decir hasta 2, hasta 4 salarios, hasta 6, no, porque dependerá de cada copropiedad. ¿Me hago entender, Eli? Bueno, o sea, yo anexaría allí la parte de los presupuestos, ¿no? Claro, es que mira que todo hace parte, por eso vamos a lo del reglamento. Ahí está, debe estar estatuido todo. Ahora, la asamblea aprueba un presupuesto y dentro de los presupuestos habrá un rubro de contratación, o de pronto, si está bien elaborado el presupuesto y la gestión tanto del administrador como del consejo son las óptimas con todos los sistemas de control interno, pues entonces se habrá destinado, se habrá debatido qué rubro irá a esa contratación. Claro. Ahora, ¿cómo hacen la contratación? Para eso está el protocolo de contratación. Bueno. ¿Quién elabora el reglamento? ¿Los copropietarios? ¿En la asamblea o en una reunión virtual o en varias? ¿Y solo se hace bajo la ley 675? Elaborar los reglamentos. Bueno, reglamento que será el reglamento de propiedad horizontal o reglamentos internos. Si es el reglamento de propiedad horizontal, pues ha de suponerse que la constructora o el constructor, que será el propietario inicial, entregará, cuando entregue la administración provisional, un reglamento de propiedad, ¿cierto? Ya debidamente constituido, ya elaborado, ¿cierto? Pero no es que los propietarios se reúnan y bueno, vamos a hacer nuestro reglamento así como así, no. Yo pienso que en ese sentido sí es muy importante entender o sea, lo concerniente, lo pertinente de que un profesional, ojalá en derecho, sea quien elabore o estatuya ese reglamento de propiedad horizontal. De hecho, eso es lo que se hace, que se someta a publicidad, es decir, que cada copropietario lo conozca, lo entienda, tenga su oportunidad de manifestarse al respecto, si está de acuerdo o no, o manifestar las inquietudes, para que luego se hagan todo el protocolo y solemnidades del caso, para que dicho reglamento, pues, el administrador lo lleve y protocolice, pues, ante notaría, ante de instrumentos de registro público. Pero no es que los propietarios se reúnan de la noche a la mañana y entonces decidamos qué reglamento vamos a tener y cómo. No, esa no es la usanza ni es lo más aconsejable. Y si está hablando de reglamentos internos, pues los reglamentos internos estarán en potestad de quién, de quien decida la asamblea y de quien decida o diga o determine el reglamento de propiedad horizontal. Bueno, yo ahí tengo una observación o un aporte. Tú dices que el abogado, listo, totalmente de acuerdo, pero esa necesidad que tiene la copropiedad, ¿quién la conoce? ¿El abogado? No, la conoce son los copropietarios. Entonces, no debería también
de haber un documento elaborado de acuerdo a las necesidades que tiene cada copropiedad. Te coloco el ejemplo, el que damos ahora con el administrador, que si estaba bien visto que un copropietario fuera administrador a la vez. Esa podría ser una regla, digámoslo así, que podríamos meter dentro del reglamento, ¿no? Entonces, ¿quién puede también ayudar a que ese reglamento se complemente? ¿No son los copropietarios? Ayudar sí, pero no hacerlo, no crearlo. Claro, Lo que claro. pasa es que cada reglamento de propiedad horizontal debería estar diseñado de acuerdo a las necesidades de cada copropiedad. ¿Qué es lo que sucede? Que lamentablemente, sea error de la constructora o de quien reciba, ¿cierto? Quien vaya recibiendo, inclusive de muchos copropietarios que reciben sus escrituras con su reglamento de propiedad horizontal y a veces ni lo leen, esos reglamentos terminan siendo, porque en la práctica sí lo es, terminan siendo copia y pegue de la ley y de otras copropiedades. ¿Sí? Como dije en la charla anterior, me ha tocado ver reglamentos de copropiedad en donde el edificio o conjunto residencial se llama A y dentro del reglamento hacen referencia a un conjunto o un edificio de nombre B. Entonces lo que uno observa es que hubo en efecto un copy-paste. Entonces, ¿dónde estará la responsabilidad o de quién será la responsabilidad principalmente? Del mismo copropietario y de la misma constructora. La constructora está en el deber de entregar un reglamento en correctas condiciones, bien estatuido, y a su mismo tiempo, el propietario deberá leer el reglamento de propiedad horizontal e identificar si corresponde a lo que él, si corresponde al lugar en el que él ha comprado su bien inmueble, ha hecho su inversión, y revisar en asamblea qué falta, qué cree que debe cambiar, y ahí sí asesorarse del profesional en derecho que haga o que revise, que analice y que les diga a la luz del derecho, de la ley, esto está bien, esto está mal, o esto ya está derogado, esto está cambiado, o aquí colisionan las cosas, y ya se va tomando cuerpo una reforma de ese reglamento de propiedad horizontal. Pero inicialmente el propietario no lo construye. ¿Sí que aporta? Claro que sí. Debería estar siempre aportando. Ok. Bueno, vamos a leer una preguntita de las del chat. Dice, si el reglamento inicial tiene muchas falencias, como por ejemplo, hablan de piscinas, etcétera, cuando en el edificio no hay piscinas, eso se nota que es un copia-pegue. ¿Deberá el constructor o propietario inicial corregirlo para que los nuevos propietarios lo acepten? ¿Quién debe corregirlo allí? Me repite la última frase. ¿Eso será qué? Dice, ¿deberá el constructor o el propietario inicial corregirlo para que los nuevos propietarios lo acepten? Bueno. En realidad, cuando se entrega el reglamento de propiedad horizontal, cuando se entregan los bienes comunes, cuando el propietario inicial, o sea, el constructor, entrega la administración provisional, pues ya serán ese grupo de personas que se van a constituir en asamblea para elegir un nuevo administrador, quienes deberán tomar las decisiones del caso, y deberán haber, se supone que el deber ser es que lo reciban y lo estudien, lo analicen para que hagan las reclamaciones respectivas. Ahora, entrar a decir si tiene o no tiene que hacerlo el constructor inicial, en este momento, yo diría que sí, siempre y cuando esté dentro de los términos. Y donde que se estén haciendo las cosas de manera, pues, en diálogo, en sana convivencia, en una buena relación, debería el constructor inicial responder. Pero imagínate uno como copropietario recibir un reglamento de propiedad horizontal y darse cuenta un año después de que ahí hablan de piscina cuando yo no tengo piscina. Es un ejemplo que estoy dando, ¿cierto? No estoy diciendo que sea el caso. ¿Qué responsabilidad voy a exigir yo frente a la que yo debería haber tenido? Esteban, entonces, la recomendación que le podemos hacer a las personas que están hoy en plataforma y a las que nos van a escuchar en diferido es que si su copropiedad es nueva, relativamente nueva, pues en el momento de recibir su bien inmueble, lo primero que hay que hacer es definitivamente hacerle una corrección al reglamento de acuerdo a las necesidades. Y si la copropiedad no es nueva, sino que ya lleva unos añitos, usted como copropietario, la responsabilidad que tiene es exigir ese reglamento, analizarlo, estudiarlo, y si en caso tal hay falencias dentro del reglamento, pues darlas a conocer, ¿no?
o Claro, manifestarlas bajo un documento para que tanto el consejo como la asamblea se den cuenta de esas falencias. es correcto. Es decir, la responsabilidad cae en todas las cabezas, sobre todo la del propietario, porque el mismo propietario elegirá o hará parte del consejo de administración que llevará el control, la vigilancia y el acompañamiento, asesoramiento a ese administrador que elijan. Entonces, la responsabilidad ahí es compartida. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que se hagan, o que se asesoren, que hagan hacer un análisis, un estudio de ese reglamento de propiedad horizontal, revisar cuál es el estado de ese reglamento de propiedad horizontal, si hay cosas que concuerdan con la realidad o no, y de acuerdo a eso tomar decisiones frente a si se hace una reforma o una modificación o un anexo, ¿cierto? Pero en última reforma, y tratar de que esa carta de navegación, que es el reglamento de propiedad horizontal, esté de la mejor manera estructurada para que no existan luego inconvenientes de tipo administrativo o de índole legal. Bueno, yo quiero aquí aprovechar para hacer unas preguntas. Esteban, antes por interno me pasó unas preguntas, ¿sí? Esteban, vamos a contestarlas, Dale. que son muy interesantes y que es el día a día, ¿no? En las copropiedades. Sí, claro que sí. Es el día a día en las copropiedades y la idea pues es darle respuesta y que se haga como debe de ser. Bueno, la primera. ¿Cuál es la función del presidente del consejo? ¿Puede dar órdenes a los diferentes actores en la propiedad horizontal? ¿O tiene el presidente del consejo mando sobre los actores en la PH? Bueno, las funciones del presidente del consejo son dos. La primera, suscribir el contrato con el administrador. Pare de contar. Esa. Y la segunda, presidir el consejo de administración. Presidir significa ser el moderador de la reunión o sesión válida. El presidente del consejo, como otro consejero, como cualquier otro consejero, simplemente se constituyen en consejo reunidos o sesionando válidamente. Antes y por fuera de la reunión son propietarios comunes y corrientes, o sea, del mismo talante, con los mismos deberes y con los mismos deberes y derechos de los otros. No es jefe de nadie, no tiene subordinados, ni manda, ni ordena, ni da instrucciones sobre ningún otro actor de la copropiedad. Ok, muchísimas gracias. Queda claro. Básicamente es eso, sí. Ok, y una última. Se me perdió. Bueno, se me perdió. No sé, démosle la oportunidad, ya que tenemos tiempo, démosle la oportunidad a las personas que están en sala si quieren realizar otra pregunta, que hay muchos agradecimientos, Esteban. Te están agradeciendo el señor J. Rojas, te agradece. Es con mucho gusto. Habla también sobre los conflictos que puede haber en caso de ser uno propietario y administrador a la vez. Y bueno, tenemos la oportunidad, tenemos 14 personas. Ok, aquí tenemos, bueno, Sandra también nos agradece por la charla. Veo que nos están animando a hacer preguntas. Yo tengo un par de preguntas, Esteban. Bueno, aquí tiene Sandra. Diga, Démosle la oportunidad, Sandra. Dale, Sandra, activa Sandra, por favor bienvenida. tu micrófono. Listo. Listo, gracias. Me queda una duda respecto a qué puede hacer un copropietario cuando encuentra ese tipo de irregularidades en la gestión del administrador y del consejo. Digamos que hoy en día estamos viendo que ya pues, muchos administradores se están capacitando cada vez más, teniendo en cuenta que hay pues, un gran conocimiento que deben tener para una muy buena gestión. Pero también estamos encontrando pues muchas irregularidades o algunas irregularidades en esta gestión que van muy de la mano entre el administrador y el consejo.
pero ¿qué nos queda desde el lado de los copropietarios para tomar acciones inmediatas? ¿Qué herramientas podemos tener para tratar de bloquear este tipo de situaciones y no tenernos que esperar a una asamblea de copropietarios donde posiblemente no van a dejar tampoco actuar en vista de circunstancias como estas? ¿Qué nos puedes recomendar al respecto en lo que podamos hacer y evitar que se lleguen a situaciones muy complejas que afectan en últimas el patrimonio o el bolsillo, por decirlo de una manera más coloquial, de los copropietarios? Bueno, Sandra, a ver, lo que pasa es que en ese sentido, lamentablemente no existe un ente de control para la propiedad horizontal, ¿cierto? No hay un ente de control específico. No sé si sea procedente que exista una superintendencia por algo por el estilo, pero que vigile, un órgano que vigile a los administradores, al consejo. Ese órgano en realidad se llama asamblea. Entonces, lo inmediato sería constituirse en asamblea, un llamado a una asamblea extraordinaria, pero requeriría la unión de cierta cantidad de propietarios, ¿cierto? Ya lo dijimos, el porcentaje, la quinta parte, en fin. Sin embargo, pues, dependiendo del tipo de acción o dependiendo del tipo de problema que se esté presentando, un propietario puede acudir a una conciliación extrajudicial, puede acudir a una casa de justicia, puede acudir al inspector de policía, puede acudir a la alcaldía local, puede acudir a la secretaría de gobierno, incluso la personería, y estarían en el deber de orientarla, de recibirle la queja, la inquietud y orientarla al respecto. Ahora, dependerá de cada lugar cómo se funcione, si es algo inmediato o si le solicitarán pruebas o no. Todo se resume básicamente a que el control o la vigilancia están en cabeza de la asamblea de propietarios. Entonces, tomar conciencia de eso va en la práctica y en la realidad. En teoría eso suena muy bonito, ¿cierto? Pero en la realidad, Sandra, yo creo que hay mucho inconveniente, sobre todo porque lamentablemente hay copropietarios que son indiferentes o indolentes respecto al tema de la propiedad horizontal. Por eso hay que insistir. Usted, propietario, debe asesorarse, investigue, lea, no tiene que estar contratando un abogado para eso. Lea, investigue qué régimen de propiedad horizontal, cuáles son los deberes y los derechos, cuáles son las funciones de cada uno, para que usted mismo como copropietario pues tenga esa capacidad de denunciar públicamente, de acudir ya sea al medio policivo o al medio judicial o al ámbito judicial a través de algún tipo de demanda y revisar cómo puede ejercer control desde la constitución de la asamblea, porque básicamente el control de la propiedad horizontal está en cabeza de la asamblea frente a las actuaciones del consejo y de la administración. ¿Quién elige a los consejeros? La asamblea. Entonces, yo diría que ahí tendríamos que analizar caso puntual para poder hablar al respecto, porque generalizando, el control está en cabeza de la asamblea de propietarios. ¿Me hago entender, Sandra? Sí, listo, gracias. Bueno, pero aprovecho entonces, sería muy bueno ya en estos espacios que se están creando, que de pronto una orientación más detallada respecto a estos entes que nombraste ahorita, Esteban, que nos orientaron a los copropietarios en qué momento y bajo qué condiciones, digamos, podría uno tomar ciertas acciones. Y vuelve y juega, no esperar a una asamblea de copropietarios, sino que se puedan tomar acciones que a largo plazo, pues todos los asambleístas lo verán bien porque se tomaron en un momento pertinente. Claro, Acciones no, correctivas, ¿no? incluso cuando hay situaciones que ya están denotando el desgaste del tejido social interno de la copropiedad, se pueden presentar problemas de convivencia también. Desde la gestión se puede presentar un problema de convivencia y ahí habrían entonces los procesos policivos, los procesos judiciales, y para eso tendríamos que tratar ese tema o esos temas en una eventual charla. Claro, Me parece muy muchísimas interesante. gracias. Claro Muchas que sí, gracias. Sandra. Un gusto. Bueno, Sandra, muchísimas gracias por tu participación. Tenemos aquí a Liliana, nos dice, ¿un consejo de administración si contrata la seguridad privada puede hacerla por vigencia de 3 años o requiere ser avalado por la asamblea? Perdón, antes de que sigamos, Esteban, llevamos en 9 minutos, se nos corta ya la charla, ya sería la última. Entonces, 5 antes vamos a hacer el corte, ¿ok? Perfecto. Ok, No, gracias. decirle pues a Liliana que el Consejo de Administración no contrata.
quien contrata es el administrador. Entonces, ya cuando el Consejo de Administración está ejerciendo las funciones del administrador, Administrando. tenemos coadministración. Ahí van a tener un problema delicado. Ok. Excelente programa, muy buenas tardes, muy bien, Esteban, Elizabeth, porque interactúan con nosotros y cada uno da su punto de vista, algo así como un panel. Muchísimas gracias, Gracias. Rojas. Buenas noches, gracias por aclarar los conceptos del diario Transitar. Ok, muchísimas gracias, Hernando. No es contradecir por hacerlo, es dar mi punto de vista y aceptar los conceptos. Bueno. En Colombia debería haber una materia como la cívica, ¿ok? Que la veíamos en nuestro bachillerato, porque ahí se puede ver la PH y educarnos sobre este apasionante tema. Fíjate que sí, es cierto, a nosotros en ningún momento nos dan una educación en cuanto a cómo es vivir en propiedad horizontal. Y la mayoría de personas venimos de casas donde pensamos pues que en nuestra casa podemos hacer, es la casa de barrio, en la cuadra todo el mundo se conoce. Hay barrios inclusive en la ciudad de Cali donde sacan los equipos de sonido fuera y pues prenden a todo volumen y pues a nadie le incomoda, y si le incomoda pues uno cierra la puerta. Pero sí es cierto, muy buen aporte, me parece que sí, y hace falta educación en propiedad horizontal, eso es Es cierto. que de hecho yo diría que se perdió también esa costumbre que tenías de enseñarse la constitución política, no solamente en el ámbito de transición de la constituyente. Debería haber una materia que profundizara la constitución política, el civismo y la vida en comunidad. Y en esa vida en comunidad tratar qué significa vivir en propiedad horizontal, ¿sí? El cambio de costumbres, todo ese desarrollo y el gran avance y la ampliación y el porcentaje que ha ido acumulándose de vivir o de régimen de propiedad horizontal o de viviendas sometidas a ese régimen, hace parte también del crecimiento urbanístico, del desarrollo urbanístico que tenemos, porque ya se hace mucho más fácil construir edificios, construir condominios, construir conjuntos residenciales, que estar casas en determinados barrios, porque tienden, lamentablemente, pues tienden a desaparecer. Pero sí, válido totalmente y compartimos esa posición y esa idea. Mira que conozco, no porque me haya tocado, pero sí le tocó a una amiga y me dice que en la ciudad de Cali hay una sola constructora que da un curso, una capacitación a los propietarios sobre la ley 675. Excelente, excelente. Hemos tenido la capacidad también acá. Ha sido difícil, porque a veces es un mercado que se convierte muy difícil, muy cerrado, y uno decirle a las constructoras, vengan, ustedes están capacitando a los propietarios. No, porque ellos ya saben, no, ellos ya saben, no. Interesante, interesante que esté ocurriendo eso, y ojalá será una idea que se replique en todo Colombia, que el comprador también tenga el acceso a esa oportunidad de que lo capaciten, al menos en lo básico. Usted, señor propietario, está adquiriendo un bien inmueble sometido a régimen de propiedad horizontal. ¿Sabe qué es eso? ¿Sabe qué implica? Eso sería maravilloso donde se cumpliera en todas las construcciones. Ok, Esteban, para recordarle a las personas que la charla en 5 minutos se va a terminar, ya esta sería el final de nuestra charla, para agradecerles también por su asistencia. Si quieren volver a repetir esta charla, pues se pueden conectar a nuestro canal en YouTube, Actores en la PH, y pueden encontrar no solamente esta charla del abogado Esteban Gómez, sino también la del manual de convivencia y charlas adicionales. ¿Listo? Hay una preguntita aquí, ya las encontré, Esteban, y dice, ¿en qué casos cae el consejo o los consejeros en conflicto de intereses en el ejercicio de sus funciones? Conflicto de intereses puede existir por muchas cosas, pero más bien en el ejercicio de sus labores o funciones como consejeros, ¿dónde habrían conflicto de intereses? Pues donde no estén definidos o no estén bien documentados por parte de los consejeros cuál es el funcionamiento del régimen de propiedad horizontal y de su reglamento de propiedad, y que estatuye su reglamento de propiedad horizontal. Un consejo de administración no está como para hacer ellos mismos cotizaciones, como para contratar, hacer recomendaciones de conocidos o familiares. Ahí habría mucho conflicto de interés.
volvemos a lo mismo, tendríamos que analizar un caso en particular si en realidad existe conflicto o no se configura el conflicto de intereses. Pero en últimas, se supone que el Consejo de Administración es la representación de la Asamblea de Propietarios y que sirve de puente entre administración y asamblea, ¿cierto? Entonces, bajo eso, tendrá que tener unos parámetros éticos, una idoneidad, un reglamento interno de comportamiento, de decisiones, de cómo se llega a pertenecer. Todo eso estaría donde también principalmente, en el reglamento de propiedad horizontal. Y ahí se podrían de pronto entonces determinar también, ¿por qué no? Cuando hay conflicto de intereses y qué podría acarrear cuando un consejero incurre en eso. Sí, sí me hago entender, el reglamento de propiedad horizontal debería estar idoneizado eso, estatuido, que sean claras las cosas para que no caigan en lo que llaman conflicto de intereses. Exacto, para no caer en error. Mira que muchas veces en las asambleas se vive eso, ¿no? Se postulan copropietarios que tienen unas deudas muy grandes al consejo de administración. El resto de copropietarios no se dan cuenta y cuando ya se dan cuenta, después de que la asamblea ha terminado, empiezan a hacer las observaciones al respecto. Pero ¿en dónde está eso estipulado? No está dentro del reglamento. La ley tampoco lo prohíbe. Entonces, lo que tú afirmas, lo que dices es, o sea, es lo que debemos de hacer. Todas esas necesidades que nosotros tengamos como copropietarios, establecerlos dentro del reglamento. ¿Listo? Claro, claro que sí, es ahí donde debería estar. Ok. Tenemos 2 minutos, mi querido Esteban. Creo que dejamos aquí. Yo te agradezco. Mil gracias por compartir tu tiempo, tus conocimientos, por haber aceptado la invitación. A las personas que están conectadas, mil y mil gracias. Cualquier información que necesiten al respecto, el abogado Esteban dejó sus contactos. Si no, me pueden contactar a mí y yo con mucho gusto les regalo el contacto del abogado Esteban. Mi teléfono es 314-512-9221. Por favor, no olviden de ir al canal de YouTube, activar la campanita, ver los videos que tenemos allí. Son de temas muy importantes. Y también ser parte de nuestro grupo. Actores en la PH tiene un grupo en Facebook y pues sería bueno tenerlos a todos participando. Esteban. Eli, no, gracias a ti, gracias a quienes nos acompañaron y esperamos pues haber, digamos que llevado este tema, que es solamente la punta del iceberg. Y de verdad que estamos para servir para eso. De nuevo, muchas gracias, Eli, por este espacio, por permitirnos entonces llevar lo que tenemos ahí de conocimiento sobre propiedad horizontal, y ahí estarán entonces los datos en la grabación, lo podrán ver, y cualquier cosa al correo o al celular, ahí está también el IBET, que con mucho gusto está presta a atender todas las necesidades y mirar a ver qué resulta de todo esto, Eli. Correcto. También los invito a que estén pendientes. El próximo año 2022 iniciaremos con unos talleres, estamos trabajando. No es fácil, no es sencillo, pero estamos trabajando en talleres para propietarios y pues estén atentos. Síganos en nuestras redes sociales, ahí encontrarán toda la información. Bueno, Esteban, muchísimas gracias de nuevo. A ti. Chao, chao. Que Chao, tengan que estén una muy bien. excelente noche. Que Igualmente. pasen bueno, fuera de la excelente noche, que tengan un bonito sueño y nos vemos en la próxima semana. No se la pierdan, que está también muy interesante la sinergia entre la administración y los copropietarios. Los espero entonces. Excelente. Gracias, Sí, muy amable. invitarlos al canal también, que se suscriban al canal. Claro, que se suscriban al canal, es importante. Si se suscriben, podemos seguir generando esta clase de